presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría ordenado un ataque selectivo contra Irán en represalia por el derribo de un dron en el estrecho de Hormuz, decisión de la que se retractó poco después. Ante la creciente tensión, varias aerolíneas mundiales han establecido una prohibición de vuelos comerciales sobre territorio aéreo iraní por motivos de seguridad. Miles de personas salieron nuevamente a las calles de Hong Kong para pedir que se retire por completo el proyecto de ley de extradición propuesto por la jefa del gobierno, Carrie Lam. El Parlamento y la sede de la policía fueron el epicentro de las protestas de este viernes. Y se van definiendo los líderes de grupo de la Copa América. Después de un sorprendente empate entre Uruguay y Japón en la jornada de ayer, hoy se disputarán la victoria Ecuador y Chile. Tendremos reporte desde Brasil. Muy buenos días, es momento de actualizar la información en France 24. Mi nombre es Marina Colorado. Comenzamos las noticias con lo último de las tensiones en el estrecho de Hormuz. La televisión estatal iraní difundió imágenes de los supuestos restos del dron estadounidense que fue derribado el jueves. Mientras tanto, la Administración Federal de Aviación estadounidense prohibió a todas las aerolíneas de vuelos comerciales de su país operar en espacio aéreo iraní en el estrecho de Hormuz o en el Golfo de Omán. Otras aerolíneas como British Airways y Lufthansa ya anunciaron que también evitarán la zona por motivos de seguridad. Por otro lado, y según el periódico The New York Times, el jueves en la noche y en respuesta al derribo del dron estadounidense, el presidente Donald Trump habría aprobado atacar varios objetivos iraníes, una decisión de la que se retractó poco después. Un abrupto cambio de planes. El diario The New York Times aseguró que los preparativos para un golpe militar en Irán estaban en su primera fase, pero el presidente Trump se retiró en el último momento. Los aviones estaban en el aire y los barcos estaban en posición, pero no se dispararon misiles cuando se dio la orden de dar marcha atrás, dijo un funcionario del gobierno estadounidense. Aún no está claro si el mandatario cambió de parecer o si suspendió la operación por razones logísticas o estratégicas. Los ataques cancelados fueron en respuesta por el derribo de un dron de la Marina estadounidense por parte de Irán. Un ataque que Trump había minimizado anteriormente, sugiriendo que podría haber sido causado por un error humano. Siento que fue un error de alguien que no debería haber hecho lo que hizo. Me resulta difícil creer que fue intencional. Si quieres saber la verdad, creo que pudo haber sido algún tonto quien lo hizo. El ataque del jueves es el último incidente entre los dos países. Ambos han estado en desacuerdo desde la decisión de Trump el año pasado de retirarse del acuerdo nuclear para volver a imponer sanciones económicas devastadoras a Irán. Por su parte, Teherán dice que tiene evidencia indiscutible de que el avión no tripulado RQ-4, similar al que vemos aquí, violó su espacio aéreo. Según Irán, este fue atacado justificadamente en la ubicación que vemos por la Guardia Revolucionaria. Sin embargo, Washington asegura que el avión no tripulado estaba en el espacio aéreo internacional sobre el estrecho de Hormuz en ese momento. La reciente escalada ha engendrado el temor de una guerra entre Irán y Estados Unidos. Por su parte, la ONU pidió a ambas partes máxima moderación. Desde Irán, nuestra corresponsal Catalina Gómez nos envió el siguiente informe sobre las últimas noticias de los medios iraníes sobre el derribo del dron estadounidense. Los noticieros de este mediodía en Irán venían con imágenes de los restos de este dron QR-4 que habría sido derribado en las cercanías del estrecho de Hormuz. Estas partes habrían sido recogidas del mar por los iraníes y traídas hasta Teherán. Realmente lo que queda son pedazos de chatarra quemada, no se ve ninguna forma especial de este dron como ha sucedido en el pasado cuando los aviones que han derrubado los iraníes quedan en mejor estado. Los iraníes siguen insistiendo que este avión se encontraba en territorio iraní, tal vez como lo había confirmado ayer el ministro de Exteriores Mohammad Javad Zarif, que en un Twitter no solamente había dado las coordenadas en donde había sido derrumbado el dron, sino que también había dicho que había salido de Emiratos Árabes Unidos y que había sobrevolado por 4 horas y que había entrado a Irán a unas 9 millas náuticas de la costa, siendo como límite el 12. Aquí también siguen las especulaciones porque
Trump habría cambiado de opinión y no atacar Irán. Se dice que es el desconocimiento de saber cómo habrían reaccionado los iraníes. Varios analistas locales han hablado durante muchas semanas de que a un ataque norteamericano sería respondido con ataques no solamente en el Golfo, sino en instalaciones petroleras e importantes puntos económicos para aliados de Estados Unidos en la zona como Emiratos Árabes o Saudi Arabia. Y por el momento la tensión sigue creciendo en el Golfo. Aerolíneas comerciales norteamericanas tienen prohibido transitar por la región y se espera que más desarrollo de esta noticia venga en las próximas horas. Seguimos con noticias que llegan del continente asiático. Las protestas en Hong Kong no cesan. Los principales edificios públicos se encuentran bloqueados por los manifestantes que reclaman que se elimine el polémico proyecto de ley de extradición que desencadenó las mayores protestas vividas por la antigua colonia británica en los últimos años. Los manifestantes protestaron especialmente contra la actuación de la policía frente a las marchas. Mar Romero tiene los detalles. Calles bloqueadas y edificios públicos cerrados. Las manifestaciones contra el polémico proyecto de ley que abre las puertas de la extradición a China continental se concentraron alrededor del Parlamento y de la sede de la policía en Hong Kong. La fuerza pública pidió que despejaran la zona. Hay una gran multitud alrededor del cuartel general que afecta al servicio de emergencia policial. Solicito al público que se disperse lo antes posible. Sin embargo, los manifestantes siguen firmes en su propósito: lograr que la jefa del gobierno local, Carrie Lam, retire el proyecto. Políticos y opositores activistas fijaron para el 20 de junio un ultimátum que ya venció. Eso significa que las marchas en Hong Kong seguirán. Este viernes también reclaman especialmente la liberación de los detenidos en las últimas semanas de protestas y el cese de la violencia policial contra los manifestantes. El activista Joshua Wong, quien fue liberado el pasado 17 de junio, se unió al movimiento de protesta. Hoy queremos estar ante el cuartel general de la policía, donde está el jefe Stephen Lo, para decirle que aunque nos tacha de vándalos, no hay disturbios, solo tiranía. Estas marchas, desencadenadas por la ley de extradición, son las más intensas que ha vivido la antigua colonia británica en las últimas décadas. Muchos temen que la ley se use para llevar a China a activistas opositores. Hasta el momento, Carrie Lam se rehúsa a descartarla o a renunciar a su cargo. En otras noticias, el presidente del Parlamento de Georgia, país a orillas del Mar Negro, ha presentado su renuncia. El anuncio se da después de que el jueves miles de manifestantes opositores trataran de irrumpir en el Parlamento en protesta por la participación de una delegación rusa durante una sesión de la Asamblea Interparlamentaria Ortodoxa. Las protestas, que exigían además la dimisión de Irakli Kovakidze, dejaron al menos 240 heridos y decenas de detenidos. Vamos ahora con noticias que llegan desde América Latina. Los presidentes de México y El Salvador firmaron el jueves un plan con el que pretenden frenar la migración de centroamericanos hacia el norte. Un proyecto de reforestación busca generar 20.000 empleos a los salvadoreños. Esta es la más reciente medida del presidente Andrés Manuel López Obrador para evitar verse afectado por las sanciones económicas de Washington. Andrés Mesa Muñoz tiene los detalles. México siembra árboles para frenar la migración hacia su territorio, pero no lo hace en sus fronteras. Se trata de un proyecto de reforestación que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador llevará primero hacia El Salvador y con el que intenta disminuir el desempleo y de paso la ola de ciudadanos que dejan sus países buscando mejores oportunidades. Para apoyar en este caso a El Salvador con 50.000 hectáreas para 20.000 empleos en El Salvador. Y lo mismo vamos a hacer con Honduras y con Guatemala. Una región que, como aquí se dijo, va a dar el ejemplo a nivel mundial. Esta medida se da tras el acuerdo alcanzado con Washington para evitar que el presidente Donald Trump impusiera aranceles a México si no hacía nada para controlar la ola migratoria que en su mayoría llega desde Centroamérica. Eso es una luz que va a alumbrar muchas partes del mundo, porque el ejemplo que estamos dando aquí, el ejemplo que México está dando acá, es el ejemplo que necesitan oír en todo el resto del mundo. Antes de reunirse con su homólogo salvadoreño, López Obrador fue recibido en Tapachula por una ola de manifestantes de distintas nacionalidades.
Con pancartas en mano, la multitud pedía al mandatario agilidad en el trámite de sus solicitudes de asilo y permisos de trabajo. Esta semana México dejó ver el endurecimiento de su control migratorio con el despliegue de más miembros de la Guardia Nacional en su frontera sur. Esta movida se da bajo las presiones económicas de su vecino del norte. En Guatemala, el Tribunal Electoral revisará de nuevo las actas de escrutinio de la primera vuelta presidencial del domingo 16 de junio. La decisión busca responder a las denuncias de fraude y las protestas que derivaron en enfrentamientos violentos. Los resultados preliminares llevaron a la candidata socialdemócrata y ex primera dama Sandra Torres y al aspirante de centroderecha Alejandro Yamatei a la segunda vuelta. El informe es de Daniela Blandón. Acta por acta y mesa por mesa. A partir del lunes, el Tribunal Supremo Electoral les dará un segundo vistazo a los resultados de la primera vuelta presidencial en Guatemala y lo hará a petición de los miles de manifestantes que desconfían del escrutinio, como también lo hacen los candidatos eliminados de la contienda. Consideramos que esa medida es insuficiente para disipar las grandes dudas y cuestionamientos que existen, de manera que el Tribunal Supremo Electoral debe aceptar, tal y como lo hemos solicitado, realizar una revisión exhaustiva y transparente de todas las papeletas. Han pasado 5 días desde los comicios y el resultado sigue siendo preliminar, aunque contundente. La ex primera dama Sandra Torres y el candidato de centro derecha Alejandro Yamatei tienen prácticamente asegurado su cupo en la segunda ronda. Muchos insisten en que hubo fraude, pero los observadores electorales lo niegan. En opinión de la misión no hubo fraude electoral y ciertamente se han señalado una serie de situaciones que ameritan ser adecuadamente investigadas y atendidas por los órganos correspondientes, pero en esa materia consideramos que los resultados reflejan la realidad de lo que ocurrió el domingo. De ratificarse el conteo de votos inicial, los dos candidatos se enfrentarían de nuevo en las urnas el próximo 11 de agosto, si es que el reconteo no cambia el panorama. Y vamos ahora con noticias deportivas. Sorpresivo resultado en el Grupo C de la Copa América. Uruguay estuvo 2 veces abajo en el marcador, pero terminó empatando 2-2 ante Japón en la ciudad brasileña de Porto Alegre. El equipo nipón se adelantó en el minuto 25 con un potente lanzamiento de Koji Miyoshi. Minutos después, a instancias del VAR, el árbitro colombiano Andrés Rojas cobró un penal que resultó en gol de Luis Suárez en el minuto 33. En el complemento, Japón recuperó la ventaja al minuto 59. El arquero Muslera dejó corto un rebote en el centro del área pequeña y Miyoshi llegó para sentenciar su doblete. Uruguay encontró de nuevo la igualdad en el minuto 66 por la vía aérea, córner desde la izquierda y gran anticipo de cabeza de José María Jiménez para el empate definitivo 2-2. Nuestro enviado especial a Brasil, Leonardo Niño Rodríguez, nos envió el siguiente informe con un análisis de este resultado. Uno de los partidos más emocionantes fue el que se vivió este jueves en Porto Alegre entre el seleccionado de Uruguay y el de Japón. Los uruguayos se vieron sorprendidos por el planteamiento ofensivo de los japoneses que les jugaron de tú a tú y que estuvieron en ventaja 2 veces en el partido. Los uruguayos finalmente lograron igualar el encuentro, fue un 2-2 final. Marcaron Luis Suárez y José María Jiménez para el conjunto dirigido por Oscar Washington Tavares, y Miyoshi fue el autor de un doblete para los japoneses, este jugador juvenil de apenas 22 años. Este resultado deja abierto el Grupo C. De cara a la última fecha, hoy se completa la segunda con el encuentro entre Chile y Ecuador en el Estadio Arena Fontenova de Salvador. 2 selecciones dirigidas por entrenadores colombianos. Reinaldo Rueda dirige a Chile y Hernán Darío Gómez a Ecuador. Seguramente ambos saldrán con su objetivo: Chile a asegurar su clasificación anticipadamente y los ecuatorianos a sumar sus primeros 3 puntos para tener opciones de clasificar a la siguiente fase de cuartos de final. Estamos en Sao Paulo, aquí ya están todos los preparativos para el encuentro entre brasileños y peruanos que se disputará este sábado en el Estadio Arena de Corinthians, en el inicio del cierre de la tercera fecha de esta primera fase en el Grupo A. Y llegó oficialmente el verano al hemisferio norte. El 21 de junio finaliza la primavera y comienzan los meses más calurosos del año. En Reino Unido, cientos de personas se reunieron en el monumento megalítico de Stonehenge, al sur de Inglaterra, para recibir el comienzo del día más largo del año. Los druidas, una orden religiosa pagana,
creen que este lugar era el centro del espiritualismo hace más de 2000 años. Y con estas imágenes nos despedimos. Ustedes continúen con más en nuestra página web france24.com.